Buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a exponer sobre la discapacidad, los diferentes tipos de discapacidad. Empezamos por la discapacidad visual. ¿Qué es la discapacidad visual? La discapacidad visual es una condición congénita o adquirida que afecta a gran parte de la población de los niños con discapacidad. La misma es causada por varios factores como enfermedades y trastornos que afectan directamente a la visión y a varias áreas implicadas en la misma. Existen diferentes tipos de discapacidad visual. Según la Organización Mundial de Salud, elaboró la siguiente clasificación de los diferentes tipos o grados de discapacidad visual. En pérdida de visión leve o visión casi normal, está entre 20/30 a 20/60. La discapacidad visual moderada o baja visión moderada está entre 20/70 a 20/160. La discapacidad visual grave o baja visión severa está entre 20/200 a 20/400. Discapacidad visual casi total o ceguera casi total está entre 20/500 a 20/1000. Y la ceguera total es la falta de percepción de la luz. La clasificación internacional de enfermedades categoriza el deterioro de visión en dos grupos: distante de presentación y cercana de presentación. Tenemos el deterioro de la visión distante. Y dentro de este tenemos leve, que es agudeza visual inferior a 6/12 o igual o superior a 6/18. Tenemos moderado, que es la agudeza visual inferior a 6/18 o igual o superior a 6/60. La grave, que es la agudeza visual inferior a 6/60 o igual o superior a 3/60. La ceguera, que es la agudeza visual inferior a 3/60. Tenemos el deterioro de la visión cercana, que es la agudeza visual cercana inferior a 6 o 0,8 a 40 centímetros. Con la corrección existente, la experiencia individual del deterioro de la visión varía dependiendo de muchos factores, entre ellos la disponibilidad de intervenciones de prevención y tratamiento. El acceso de rehabilitación de la visión, incluidas ayudas técnicas como gafas o bastones blancos. El hecho de si la persona tiene problemas debido a la inaccesibilidad de los edificios, los métodos o los medios de transporte y la información. Las causas. En primer lugar está la diabetes, en segundo lugar el glaucoma, en tercer lugar la degeneración macular relativa a la edad, en cuarto lugar las cataratas, quinto cerca de síctenes y sexto lugar la rinitis pigmentosa. La diabetes es la falta de insulina que da por el consumo de demasiada azúcar en la sangre, que puede provocar problemas de salud ya sean graves, entre ellos dificultad para ver y especialmente por la noche. También existe la sensibilidad a la luz y ceguera. Se encuentra también aquí el glaucoma, que es una de las afecciones oculares causadas por la muerte precoz de las células ganglionares de la retina, que son los axones nerviosos del nervio óptico. La degeneración macular relativa a la edad es la afección ocular que provoca una lenta y progresiva pérdida de la visión central y aguda. Las cataratas. Esto vendría a ser opacidad de la lente natural del ojo o cristalino que se encuentra detrás del iris y de la pupila, siendo su función principal transformar los rayos de la luz en imágenes. La cerca de síctenes es la alta miopía que puede llevar a la debilitación progresiva de la visión. La rinitis pigmentosa es una condición genética, o mejor dicho, heredada, que se manifiesta con ceguera de noche. Entre los tratamientos, podemos hablar de controlar otras enfermedades aparte de la discapacidad visual, que vendría a ser la hipertensión, o ya habían dicho como la diabetes, que se tiene que controlar en aplicar un tratamiento correctivo como es el uso de lentes, que digamos que por exámenes de descarte se recetan estos lentes. En ayudar a la lectura, también estaría ayudar a la lectura con letras braille, audiolibros descriptivos, etc. También existen los sistemas tecnológicos como son los lectores, los amplificadores de pantalla y los teclados braille. Y también, se podría conseguir una ayuda para la movilidad como los bastones y perros guía. Y también en todo caso serían los lazarillos. Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la discapacidad intelectual, llamada también discapacidad cognitiva, antes conocida como retraso mental.
No tengo discapacidad, tengo una habilidad diferente. Esta pequeña frase nos deja una gran enseñanza, ya que debido a que una persona muestre alguna dificultad, no podemos decir que es una persona con discapacidad que quizás no puede realizar actividades con cualquiera de nosotros. Solo es que tiene una habilidad diferente, pero puede realizar y desempeñar actividades igual que cualquier persona. La discapacidad intelectual se caracteriza por las limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como en la conducta adaptativa, tal como se ha manifestado en habilidades adaptativas, conceptuales y prácticas. La discapacidad se origina antes de los 18 años de edad. Las limitaciones en el funcionamiento presente deben considerarse en el contexto. La evaluación válida ha de tener en cuenta la diversa cultura y lingüística. En una persona, las limitaciones coexisten habituales con capacidades. La descripción de limitaciones en el desarrollo de un perfil de necesidades de apoyo. Se mantienen apoyos personalizados apropiados durante el largo periodo. Es importante conocer que las personas en la situación de discapacidad intelectual tienen la posibilidad de progresar si cuentan con el apoyo adecuado. Aquí es cuando todas las personas como sociedad tenemos la gran responsabilidad de apoyar a una persona con esta dificultad para que pueda valirse por sí mismo ante la sociedad. Tienen gustos, sueños y necesidades como cualquier otra persona. Sus metas que ellos tienen pueden ser las mismas metas que yo tengo o que mis compañeros tienen. Nada les puede limitar el lograr sus sueños. Son ciudadanos con derechos. Estas personas tienen los mismos derechos que todos nosotros, pero ya que debido a la sociedad mayormente no suele respetar esos derechos. Bueno, siguiendo con las causas, tenemos 4 trastornos, ¿no? Que es antes, durante o después del nacimiento de una persona. En el trastorno genético, como bien dice, son problemas de los genes, ya que ellos tienen la información de las características que nosotros vamos a heredar. Por ejemplo, si nosotros tenemos algún gen mal congénito, le vamos a transmitir a nuestro bebé. Pero, por ejemplo, si no tenemos ni uno, podemos heredar el color del cabello, el color de ojos, los rasgos físicos del papá o de la mamá. También tenemos a los trastornos cromosómicos, como son problemas que ocurren en los cromosomas. Hay trastornos más frecuentes que son el síndrome de Down, tenemos el síndrome de Prader, el síndrome de Angelman, y tenemos en la biológica y la orgánica. Estas causas aparecen antes, durante o después del nacimiento de una persona. Bueno, antes de que nazca una persona, la madre puede tener algunas enfermedades como el sarampión o la rubiola. También el que tome toxinas o ciertos medicamentos que pueden dañar al bebé, que puede ya. Entonces, en el durante del nacimiento, el bebé toma esas toxinas y puede que tenga una infección, así como una herpes genital, que es una enfermedad en la piel. Tenemos también lo que es la asfixia, cuando el bebé no puede respirar. Después del nacimiento ya tenemos, por ejemplo, que tenga un golpe en la cabeza o una enfermedad de meningitis. Los ambientales son los rasgos con los que nace un individuo que son adquiridos durante la gestación. Si la madre come mal durante su embarazo, esto va a provocar al bebé que tenga
enfermedades así como la anemia y esas cosas. Entonces, si la madre toma drogas o alcohol durante el embarazo, también le afecta al bebé. La falta de atención sanitaria y la falta de estimulación física y sensorial, ya después del embarazo, ¿no? Tenemos también a los síntomas, que requiere un diagnóstico médico. El síntoma principal es la dificultad para pensar y comprender. También hay personas que pueden sufrir esto. Su comportamiento ya tiene mayor agitación, son hiperactivos o son impulsivos también. Hay en los tratamientos, el tratamiento de la educación especial y la terapia conductual pueden ayudar a una persona que viva su vida al máximo. Dentro de ellos tenemos a la terapia y al diagnóstico. En la terapia tenemos al fisioterapia, a la fonoaudiología, terapia ocupacional, educación especial. Y en el diagnóstico, ya que es por un especialista, brindado por un especialista, tenemos al psicoterapéutico, al farmacológico, fisioterapéutico y al psicopedagógico. Continuando con la exposición, la discapacidad auditiva. Como bien sabemos, las personas con discapacidad auditiva tienen un déficit total o parcial de la percepción auditiva. Estas personas encuentran múltiples barreras para comunicarse. Clasificación y causas. Según su origen, las podemos clasificar en tres: genéticas, adquiridas y congénitas. Las genéticas, que son hereditarias; las adquiridas, que se da durante alguna etapa de la vida; y las congénitas, estas a su vez se clasifican en prenatales o perinatales. Las pronatales, que se adquieren durante el embarazo de la madre, y las perinatales durante algún trauma en el parto. Continuando con la exposición, la clasificación de las patologías auditivas. Dentro de la clasificación de las patologías auditivas tenemos tres, que son según la ubicación de la zona auditiva lesionada, según el momento de su aparición y según la pérdida de la audición. Estas clasificaciones nos van a ayudar para nosotros identificar el trastorno o el déficit que tiene la persona con esta discapacidad. Además, tenemos los trastornos vinculados al déficit auditivo. Entre ellos tenemos el trastorno de lenguaje y comunicación, que es decir que en este caso el déficit que presenta la persona es que no se puede comunicar muy bien, tampoco puede pronunciar muy bien las palabras, las dificultades en las relaciones sociales, la baja autoestima que esto le genera. Todos esos trastornos están vinculados al déficit auditivo, es decir, lo que le produce al individuo. La dificultad de reconocer y comprender las reacciones de los demás, ya que no los puede entender bien, y dificultades de aprendizaje, ya que muchas escuelas no están adecuadas a lo que deberían estar para que puedan de esta manera los alumnos comprender. Las características generales. Dentro de las características generales tenemos que esta lengua posee una estructura gramatical propia y se basa en gestos que refieren a las imágenes de las cosas, objetos o conceptos a expresar. Además, muchos generalizan la lengua de señas como un conjunto de gestos ordenados o desordenados. No es un conjunto de gestos desordenados, ni tampoco incompletos, tampoco escasamente estructurados o limitados a expresiones concretas. No es universal. Cada país tiene su propia lengua de señas e incluso esta varía entre provincias o regiones. Un claro ejemplo es aquí en Perú, ya que aquí tenemos nosotros una lengua de señas específica. Y en España o en Estados Unidos tienen otra lengua totalmente distinta. Eso es lo que genera un poco de confusión. Además de las manos, la lengua de señas pone en juego toda la expresión corporal, gestos, movimientos, etc. Muchas de las personas con la discapacidad auditiva de alguna manera buscan comunicarse no solo a través de la lengua de señas, sino también con el movimiento de sus manos, con el movimiento de sus labios, etc. Las medidas escolares. Para que las personas con esta discapacidad puedan entender las clases, comprender y realizarse según la escuela o la enseñanza, la escuela debe adoptar medidas especiales, como por ejemplo el uso de un timbre de luz para que las personas con esta discapacidad
puedan observar que ya es hora de entrar a clase o es hora de salir del aula, etc. Usar recursos técnicos para facilitar el acceso a la comunicación. Además, la introducción de sistemas de comunicación a través de la lengua de signos, o sea, poner una pancarta con la lengua de signos, buscar comunicarse más en la lengua de señas, o al hablar, abrir un poco más la boca para que puedan entenderse mejor. Ambientes bien iluminados para que así puedan captar más su atención. Salas alejadas de ruidos externos, que de alguna manera algunas personas que no tienen la discapacidad tan avanzada, por decirlo así, pueden escuchar o percibir algunos ruidos, pero no en la manera que nosotros lo percibimos. Entonces, esto puede distraerlos de lo que están realizando en ese momento. Apoyo visual en las paredes, lo que ya mencionaba, láminas con el lenguaje de señas, con diferentes también motivacionales, láminas motivacionales. Asimismo, el niño debe tener una visión completa del aula, para que éste sienta un ambiente grande y de paz. Tener la posibilidad de una lectura labial, lo que estaba mencionando hace un momento. Muchos de los niños o las personas con discapacidad lo que hacen es abrir un poco más su boca para que nosotros lo podamos entender y las personas que lo rodean también. Nombrar las aulas con el alfabeto dactilógico y representaciones gráficas.